buenos días queridos hermanos. Bueno, aquí estamos junto a todos ustedes para poder compartir una palabra del Señor, una palabra que me ha bendecido grandemente en este tiempo. Un tiempo que nos toca vivir a todos iguales, ¿sí? Este tiempo de pandemia donde estamos tan recluidos con tantas cosas en nuestras cabezas, con tantos pensamientos, pero lo más importante es saber lo que dice el Señor acerca de este tiempo. Por eso les quiero compartir el Salmo 40, donde hay unas cuantas frases que son interesantes para que las podamos compartir juntos, ¿sí? Es un salmo donde cada una de estas palabritas, de estas frases que les voy a compartir, tienen que ver realmente con lo que es la base, diríamos, del cristiano, ¿no es cierto? Entonces el Salmo 40 empieza diciendo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Me encanta porque comienza diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Y esperar en este tiempo parece que es bastante difícil, ¿no es cierto? Y el esperar tiene que ver también con la confianza que podamos tener con el Señor, de saber de que Él va a cumplir con su palabra, que Él es fiel. Y a veces nosotros lo llevamos a otro ámbito, a lo que tiene que ver con la esperanza. Ponemos la esperanza a ver si encontramos un nuevo trabajo, si mi hijo se va a congregar o no se va a congregar, si el Señor me va a sanar. Ponemos la esperanza en muchas cosas que tienen que ver con nosotros. Pero creo que en la palabra del Señor, cuando habla de la esperanza, tiene que ver en que tenemos que descansar en la fidelidad de Dios, que en todo lo que Él dice es verdad, que todo lo que el Señor promete es una verdad absoluta, ¿sí? Jesús mismo dijo que sus palabras iban a quedar firmes, ¿sí? Aunque el cielo y la tierra pasaran. Así que tenemos que creer que el Señor todo lo que nos promete en su palabra es verdad. Cuando Dios dice que tenemos que esperar en Él, es porque significa que tenemos que confiar en Él, ¿sí? La clave entonces aquí es descansar en el Señor, confiar en Él. La segunda frase que a mí también me gustó mucho dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él es el que escucha nuestro corazón, Él es el que escucha nuestras lágrimas, ¿sí? El Señor le gusta que nosotros podamos abrir nuestro corazón y compartirle todo aquello que hay dentro nuestro, ¿sí? Todas las angustias, los temores, las inseguridades que todo esto produce. El Señor quiere escucharnos. Él no se va a alarmar, ¿sí? De que nosotros le contemos todas aquellas cosas que nos están sucediendo en este tiempo. Al contrario, en muchas partes de las Escrituras podemos ver que dice que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Y eso es lo que el Señor nos está llevando en este tiempo. Es un tiempo difícil, pero es un tiempo que evidentemente el Señor nos ha querido mostrar que vamos a tener que depender de Él totalmente cada día de nuestras vidas. Por eso digo que cada día que el Señor nos da es un regalo para que lo podamos disfrutar, ¿sí? Y lo tenemos que saber disfrutar con Él, saber que Él es el que realmente está de nuestro lado, ¿no es cierto? Y la tercera frase que también me gusta dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. Muchas veces también, como parece reiterativo, pero en este tiempo parece que estamos metidos en una cueva, en un pozo. Y el Señor verdaderamente nos quiere sacar de ahí, quiere que nosotros confiemos, ¿sí? De que Él está dispuesto a sacarnos en este tiempo de todas estas circunstancias. Pase lo que pase, ¿sí? Él nos va a sacar.
Esa tiene que ser nuestra confianza. Que pase lo que pase, Él nos va a sacar, Él nos levanta, Él nos da nuevas fuerzas, Él es el que nos sostiene. Nuestras vidas tienen un significado importantísimo para Dios, ¿no es cierto? Y Él no nos va a dejar abandonados. Eso lo tenemos que tener seguro en nuestro corazón. Nos tiene aquí por alguna razón. Y algunas de esas razones tienen que ver también con la eternidad, ¿no es cierto? No con lo inmediato, no con lo que nos pasa ahora. Por algo el Señor nos tiene como nos tiene. Y tenemos que ser de todas maneras agradecidos. Aunque estemos viviendo este momento del COVID, y se nos puede llenar el corazón de temor, quiero decirte que la gracia del Señor es el que nos levanta cada día. Porque todo lo que estamos haciendo, orando, ayunando, intercediendo, tantas cosas estamos haciendo como iglesia, ¿no es cierto? Clamar, y todo eso el Señor está escuchando. El Señor sabe todo lo que estamos haciendo para la gloria de su nombre. Y cuando habla también que no solamente nos va a sacar del pozo, sino del lodo cenagoso, a mí se me da por pensar que el lodo cenagoso es como dar manotazos de ahogados, ¿no? Ese dicho que dice manotazos de ahogado, que parece que nunca vamos a salir de esa situación. Y creo que es eso lo que a veces nos está pasando, que pareciera que nunca vamos a salir de esta situación. Pero la mano del Señor está extendida para sacarnos. Esperemos como hijos de Dios, como pueblo del Señor, confiados de que Él con su brazo poderoso va a extender su mano y nos va a sacar del lodo de la desesperación. ¿No es cierto? Por eso cada día nosotros tenemos que estar seguros de sus promesas, de sus verdades, porque el Señor es fiel para cumplir cada uno. Dios nos levanta, ¿sí? ¿Para qué? Para vencer la tristeza, la angustia, la desilusión, la depresión, la ansiedad. ¿Cuántas veces hemos cantado: tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza? Bueno, hermanos queridos, este es el tiempo, ¿no es cierto?, de poder cantarlo con alegría, de que Él realmente levanta nuestra cabeza día a día, porque no es de un momento para el otro. Día a día el Señor nos ayuda. Y dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Quiere decir que no solamente nos saca del pozo de la desesperación y del lodo, sino dice que pone nuestros pies sobre peña. Es como si nos dijeran: caminen, anden por mi camino, yo estoy con ustedes están conmigo. Caminen sobre pasos firmes. Y creo que caminar sobre pasos firmes es caminar bajo la palabra, bajo la voluntad del Todopoderoso, caminar sobre sus verdades, y ahí es donde nos vamos a sentir seguros. Si yo me aferro a las verdades de mi Señor, si yo me aferro a lo que Él me promete, creo que esto es palabra y palabra de vida, yo voy a caminar firme, ¿sí? Voy a poder caminar firme. Y dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Todo esto que estamos pasando aún nos tiene que dar motivos, que aunque no tengamos deseo, cantarle, alabarle, bendecirlo, porque Él es digno de ser alabado. Le cantamos a tantas cosas, le hemos cantado a nuestros niños, le hemos cantado a nuestros nietos. ¿Cómo no vamos a cantarle al Señor? ¿Cómo no vamos a alabarlo y bendecirlo por lo que Él es y por lo que Él significa para nosotros como sus hijos? Así que dice que tenemos que tener un cántico nuevo para el Señor. Y dice: verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué nos quiere decir con esto el Señor? Que si nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor, creemos en lo que Él nos promete en su palabra, ¿sí? Los demás verán que realmente tenemos a nuestro Cristo en nuestro corazón. Esta es la manera que el Señor está esperando ver de cada uno de sus hijos. No solamente acá en Buenos Aires, no solamente en Argentina, no solamente con los hijos de Liniers, sino con los hijos del mundo entero.
que los demás puedan ver de que Cristo vive en nosotros. Un besito grande para todos. Dios los bendiga grandemente. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de
cántico nuevo de alabanza a ti, y el mundo temerá tu nombre, oh Dios. Dame un cántico nuevo de alabanza a ti, y el mundo temerá tu nombre, oh Dios. Digno, digno es el Señor, digno, digno es el Señor, digno, digno es el Señor Altísimo. Digno eres tu Señor. Digno, digno es el Señor, digno, digno es el Señor, digno, digno es el Señor Altísimo. Dame un cántico nuevo. Dame un cántico nuevo de alabanza a ti, y el mundo temerá tu nombre, oh Dios. Dame un cántico nuevo de alabanza a ti, y el mundo temerá tu nombre, tu nombre. Dame un cántico nuevo. De alabanza a ti, y el mundo temerá tu nombre, oh Dios. Dame un cántico nuevo de alabanza a ti, y el mundo temerá tu nombre, oh Dios. Digno, digno es el Señor, digno, digno es el Señor, digno, digno es el Señor Altísimo. Digno, digno es el Señor, digno, digno es el Señor, digno, digno es el Señor Altísimo. Digno, digno es el Señor, digno, digno es el Señor, digno, digno es el Señor Altísimo. No hay otro, no hay otro lugar, no hay otro nombre. Jesús, no hay otro igual. Jesús, digno. Levantamos tu nombre, Jesús. No hay otro como tú, No hay Señor. otro igual. Digno es de recibir, Señor, adoración. Digno eres de recibir, Señor, adoración. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en Alto, más alto, más alto. Levantamos su nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos su nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, Jesús, más alto, más alto. Jesús, Oh, Jesús, Jesús. recibe nuestra adoración. No tengo nada para ofrecer.
un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más. No, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me
nuestro ser. Nuestra voluntad se rinde ante ti, Jesús. Muy buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente compartiendo la palabra del Señor un domingo desde casa, en una semana bastante particular, en la que he estado un poco refugiado, como algunos saben, en aislamiento por sospecha de que podía tener algún contagio. Gracias a Dios, todo ha salido bien, todo ha estado bien y no hemos tenido ningún síntoma. Así que estamos felices de poder continuar en la obra a la que el Señor nos ha llamado a hacer. No he podido estar grabando en esta semana en la iglesia, por eso lo estoy haciendo desde casa en este día para compartir el mensaje con cada uno de ustedes. Así que Estoy feliz y contento de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor nuevamente, dando gracias a Dios por todo el equipo y todo el respaldo de los hermanos amados que se han hecho cargo del culto de la semana pasada y que han sabido reemplazar la ausencia. Ustedes saben que mi padre está bastante mejor de salud, les pido que sigan orando por él. Ya le han dado de alta de la clínica y damos gracias a Dios porque continuará la recuperación en su casa. Vamos a la palabra del Señor en este día. El domingo pasado nuestro hermano Ariel Vieira compartió una palabra acerca del libro de Jonás y la pandemia. Espero que hayas estado atento porque en esta mañana vamos a continuar con el libro de Jonás. Si recordás el mensaje del domingo pasado, Ariel nos llevó hasta el final del capítulo 3 de Jonás, cuando su predicación en Nínive finaliza con un gran éxito. Su trabajo misionero como profeta en esa gran ciudad de Nínive finaliza en el capítulo 3, en los últimos versículos, con gran éxito. Hay mucha gente que se arrepiente delante de Dios, que reconoce sus malos caminos y que viene a Dios. Podríamos decir que la predicación fue aceptada, fue exitosa en Nínive y hubo mucha gente que reconoció al Dios de Jonás. Y ahí terminó el mensaje de Ariel el domingo pasado. Me quedó pendiente el capítulo 4 y lo volví a leer luego del mensaje y creo que hay algo allí que nos puede ayudar para completar la palabra con el último capítulo del libro de Jonás, que también tiene para nosotros algunas enseñanzas. El libro de Jonás no termina solamente con el gran avivamiento en Nínive o con la gran explosión evangelística, como podríamos decir hoy, en una ciudad pagana, sino que continúa con el capítulo 4 que yo quiero que leamos a continuación. Vamos a leer los 11 versículos que son el capítulo 4 de Jonás. Dice así la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo
y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hasta aquí la palabra del Señor, y así termina el capítulo 4 de Jonás. Hoy compartimos entonces el enojo de Jonás. La pregunta es: ¿por qué Jonás se enoja tanto? Así comienza el capítulo 4, diciéndonos que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás se enfureció. Jonás estaba muy molesto después del éxito de su trabajo misionero en Nínive. Estaba disgustado y enojado contra Dios por los resultados que había podido obtener en esa gran ciudad. Yo he pensado lo siguiente: 3 aspectos para analizar en esta mañana. En primer lugar, Jonás pensaba que ellos eran demasiado malos. En segundo lugar, Jonás pensaba que ellos, su pueblo, eran demasiado buenos. Y en tercer lugar, Jonás pensaba que Dios tenía demasiada misericordia. Y estas 3 cosas, el conjunto de estas 3 cosas, finalmente son lo que enojaron a Jonás. Pero Dios tenía un propósito con Nínive. Dios quería hacer algo en esa ciudad. Lo primero que tenemos que ver nosotros es que Dios, con la ciudad de Nínive, una gran ciudad de 120,000 habitantes, que para la época era una enorme ciudad, tal vez la más poblada del universo, del mundo conocido, Dios tenía algo para hacer con esa gente. Dios quería hacer algo. Dios siempre quiere hacer algo con la gente que no lo conoce. Dios siempre quiere que alguien más acceda al conocimiento de su nombre y a la salvación por medio del arrepentimiento. Y Dios tenía un propósito con su pueblo, con Israel. Dios quería que Israel entendiera, y parte de esta es la historia del libro de Jonás, que Israel entendiera la función que debía cumplir hacia
el resto del mundo. Una función de ser sal y luz. Una función de ser mensajeros de la palabra de Dios, luz de las naciones para alcanzar a otros pueblos vecinos. Israel no estaba cumpliendo esa función. Y también quiero que veas que esta palabra rebota y llega hasta hoy a nosotros. Llega para decirnos que también la iglesia tiene un mensaje para dar al mundo y tiene algo para hacer en medio de nosotros en este tiempo, tal como lo escuchamos el domingo pasado en el mensaje que compartió Ariel. La gracia salvadora de Dios está a disposición de todos. Se pone a disposición de todos y quiere alcanzar a muchos. Y a veces nosotros no entendemos bien los planes de Dios. Quiero decirte hoy, pensando en Jonás y pensando en nosotros, nadie es dueño de su salvación. Nadie tiene el monopolio de la salvación. Nadie puede ser tan bueno ni pretender ser tan bueno como para decir que aquello que ha logrado ser delante de Dios es por su propio mérito. Vamos al desarrollo entonces de este mensaje. En primer lugar, te dije, ellos eran demasiado malos. Estoy hablando de Nínive y los ninivitas, los habitantes de Nínive, según la mentalidad de Jonás. Y podríamos decir también según nuestra propia mirada de cómo ellos vivían y se comportaban. Nínive era una ciudad enorme, ya te lo dije. Era la capital del imperio asirio, la capital del imperio más poderoso de aquel momento. Estamos hablando aproximadamente del siglo VIII antes de Cristo. Allí es cuando Jonás es enviado a predicar a una ciudad donde reinaba el paganismo y la idolatría. Para un israelita como Jonás, ir a Nínive era un enorme esfuerzo cultural. Tenía que trasladarse no solamente muchos kilómetros, no solamente tenía que hacer un largo viaje en la tierra, sino que tenía que hacer un largo viaje desde su corazón a otra cultura, a entender otras costumbres, otras prácticas, que para la mentalidad de una persona de Israel eran abominables, eran costumbres que eran aborrecibles, eran prácticas que ellos rechazaban profundamente. ¿Usted sabe dónde estaba ubicada Nínive? No, seguramente no lo sabemos. Pero si yo le digo la ciudad de Mosul en Irak, seguramente usted la escuchó nombrar hace 2 años, hace 5 años, hace 6 años. Estaba en todos los noticieros. Mosul era una ciudad importante de Irak, donde el Estado Islámico hizo su bastión y donde se libraron cruentos combates hace 4, 5, 6 años atrás. En esa región, a unos pocos kilómetros de distancia de esa ciudad de Mosul, estaba ubicada la ciudad de Nínive, que era imponente, era una ciudad impresionante. Reconstruida, según la reconstruyen los arqueólogos, era una ciudad enorme, con hermosos palacios, con calles, avenidas, parques, plazas, una maravilla arquitectónica, la ciudad de Nínive, allí a la orilla del río Tigris. Era también el centro del culto pagano a la diosa Ishtar. Allí, en Nínive, estaba la diosa de la fertilidad, y a ella se le rendía culto y era su principal centro religioso. Allí el rey Sennacherib confirmó la ciudad de Nínive como capital del imperio asirio, y a esa ciudad fue enviado Jonás algunas décadas antes de que esto sucediera. El esplendor de la ciudad de Nínive duró algunas décadas, vamos a decir entre 60 y 80 años probablemente.
se desarrolló como una gran ciudad, capital de un imperio conquistador, guerrero y cruel. Nadie quería a los asirios, pero los asirios eran una topadora guerrera que conquistaba todo lo que encontraba a su paso. Y lo que es peor, eran una nación sumamente cruel y sanguinaria que se jactaba de cometer actos sumamente sanguinarios contra los enemigos y contra los cautivos en cada una de esas batallas. No le voy a dar detalle porque son detalles demasiado cruentos para contar aquí, pero créame que era un ejército cruel. No solamente te ganaba la batalla, sino que además después te destrozaba físicamente y dejaba a los enemigos sin capacidad de respuesta. Si usted lee otro libro de la Biblia, otro de los profetas menores, que es Nahum, le dedica toda su profecía de pocos capítulos a la ciudad de Nínive, algunos años después. Y se refiere allí a Nínive como una ciudad cruel y sanguinaria. Así era Nínive, y así era esa cultura. Y a ese lugar Jonás no tenía muchas ganas de ir. A ese lugar es donde Jonás resiste, primero esquiva, yendo a otro lugar, subiéndose al barco que va en el sentido contrario, y luego va, vamos a decir por cómo termina este libro, Jonás fue de mala gana. Jonás fue a predicar la destrucción y esperando que la destrucción aconteciera. Fue a predicarle a la gente, arrepiéntanse o vendrá la destrucción, pero esperando que no se arrepintieran, sino que viniera realmente la destrucción que Dios había prometido si ellos no se arrepentían. Era gente demasiado mala, gente demasiado violenta. Era gente que en la mentalidad de Jonás no se merecía una oportunidad de parte de Dios. Paréntesis, para nosotros. ¿Has pensado alguna vez que una persona, un pueblo, un grupo de tu sociedad, algunos personajes de tu ciudad o de tu país no merecen una oportunidad delante de Dios? ¿Has pensado alguna vez que hay gente demasiado mala a la que Dios no debería darle una oportunidad? Bueno, tal vez si pensaste eso, estás pareciéndote a la mentalidad de Jonás en aquel tiempo. Y sin embargo Dios, te lo digo una vez más, lo dijo Ariel el domingo pasado, Dios quería darle una oportunidad a la gente de Nínive. Lo segundo que te menciono en esta mañana es, para la mentalidad de Jonás, él y su pueblo eran demasiado buenos. Hay allí un poco, bastante, de orgullo espiritual. Jonás se siente superior a la población de la ciudad de Nínive. Podían ser ellos una gran ciudad, podía ser aquella la ciudad más importante del mundo conocido, pero íntimamente para Jonás, él y los israelitas eran superiores a la población de Nínive. Y cuando alguien se considera moralmente superior o espiritualmente superior, entre comillas, cae en el error del que hemos hablado de la oración del fariseo y el publicano. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy tan malo como aquel publicano que hace esto, esto y esto y esto. En cambio yo hago esto, esto, esto y esto y me porto tan bien. Esa es la oración del fariseo. Algo de esto había en el corazón de Jonás. Estos son demasiado malos, nosotros somos demasiado buenos. Ellos son paganos, idólatras, violentos y sanguinarios. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Somos mejores. No tendríamos ni que rebajarnos a estar con ellos, ni perder el tiempo compartiendo absolutamente nada con ellos. Pero, ¿puedo decirle algo? Nada de lo que Jonás decía que era de él, nada de eso era suyo. Nada de eso era mérito propio, sino que era un don,
un regalo de Dios. Todo lo que Jonás y su pueblo tenían era la gracia de Dios depositada y derramada sobre ellos, y el deseo de Dios de compartirla con otras naciones, y el deseo de Jonás y de muchos de su pueblo de abroquelarse, de cerrar filas y de no permitir que eso bueno que ellos tenían llegara a otros. Te lo digo una vez más, el problema cuando lo que Dios ha hecho por nosotros nos hace sentir superiores a los demás. Así se sentía Jonás. Si de alguna manera, por algo de lo que Dios hizo en tu vida, por algo de lo que Dios permitió que hicieras, ha surgido en tu corazón alguna vez una sombra de superioridad sobre otras personas que aún no han conocido a Dios, ese es el espíritu de Jonás, del cual si anida en nuestro corazón, tenemos que venir delante del Señor y arrepentirnos, porque no estamos puestos aquí en la tierra para considerarnos superiores a los demás, sino para compartir con el amor de Dios y con la misma visión de Dios su gracia y su mensaje de salvación para el resto de la humanidad. Lo tercero que te digo en esta mañana es lo que Jonás sentía en su corazón era que Dios tenía demasiada, pero demasiada misericordia. Y es cierto, Dios quería bendecir y salvar también en Nínive. Dios no se conformaba solamente con tener su propio pueblo en una región pequeña de Palestina, sino que quería ampliar las fronteras. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios una y otra vez da señales de que su mensaje no es ya solamente para el pueblo de Israel, sino que tiene como caja de resonancia, como finalidad y como destinatarios a todas las naciones del mundo. Allí Dios tenía su propósito. Para eso Dios era, en la mentalidad de Jonás, demasiado misericordioso. Dios tenía demasiada compasión y Dios le estaba dando una oportunidad a Nínive para que accediera al conocimiento de Dios. ¿Y quiere que le diga más? Jonás era parte del plan de Dios. Dios había llamado a Jonás para enviarlo a esa gran ciudad y que fuera su representante, su embajador, su predicador en ese lugar, para predicar y decir aquello que Dios le había enviado a decir. Arrepiéntanse de sus pecados, porque si no vendrá la destrucción. Y el pueblo creyó, como nos contó Ariel el domingo pasado, y la gente se arrepintió en grandes cantidades, y el rey también se convirtió, vamos a decir así, se convirtieron y volvieron a Dios. Y Dios entonces cambió de idea y no los destruyó, y Dios les dio otra oportunidad. Y allí, cuando el mensaje de Jonás logra el éxito fabuloso de la salvación de Dios para esa ciudad, Jonás, inexplicablemente para nosotros, damos vuelta a la página del capítulo 3, empezamos el capítulo 4 y Jonás se enoja grandemente en contra de Dios. Te lo digo una vez más como al principio, el combo de ellos son demasiado malos, nosotros somos demasiado buenos y Dios es demasiado misericordioso, esos tres elementos en conjunto dieron por resultado el tremendo enojo de Jonás. Un enojo que no se justificaba de ninguna manera, pero que es un enojo tremendo. Jonás se enojó contra Dios, Jonás deseó morirse. Jonás le hizo un planteo a Dios, un planteo ético de que por qué Dios tenía tanta misericordia y cómo era que él no cumplía con lo que le había dicho que iba a hacer, que era destruir aquella ciudad. Podemos recordar lo que había hecho Jonás. Jonás, en primer lugar, había querido huir,
hacia Tarsis. Jonás luego había aceptado dentro del vientre del gran pez el designio que Dios tenía para él y había aceptado ir a predicar a Nínive, pero en el fondo de su corazón, Jonás esperaba no tener éxito. Y es increíble llegar a esta conclusión, la conclusión de que Jonás era un profeta que boicoteaba su propio ministerio. Jonás era un predicador que boicoteaba y esperaba el fracaso de su propia predicación. Y que Jonás se enoja tremendamente cuando ellos se arrepienten delante de Dios. Qué increíble que haya sucedido esto con la vida de un profeta de Dios como era Jonás. Podemos sacar algunas aplicaciones o conclusiones para nosotros, para aprender, para no caer en el mismo error, para salir de la trampa en la que cayó Jonás. Mirá, Jonás predicaba, pero Jonás no tenía el corazón de Dios. Y aquí se enciende para nosotros una luz de alerta. Vos y yo que compartimos el mensaje, la palabra del Señor, el testimonio con mucha gente y hablamos de Dios y de lo que Dios ha hecho en nosotros a otras personas, lamento decirte que puede ser y puede ser posible que alguien comparta el mensaje y la predicación, pero no tenga el corazón de Dios. Jonás no quería que hubiera misericordia, sino destrucción. Jonás venía discutiendo contra Dios desde su mismo llamado. Y ahora que llegamos al capítulo 4 y vemos su reacción en contra de aquella ciudad de Nínive, nos damos cuenta qué era lo que había en el corazón de Jonás. Jonás no quería que Dios salvara a esa ciudad de Nínive. Y el éxito entonces de su mensaje lo enoja profundamente. Jonás en el versículo 2 de este capítulo 4 justifica entonces su desobediencia. Pareció arrepentido cuando estaba en el vientre del gran pez. Sin embargo, aquí en el capítulo 4 dice: por eso me fui. Ahora que haces esto, Dios, ahora que salvás a esta gente, ahora que no destruís esta ciudad, ahora te digo, yo sabía que ibas a hacer esto y por eso quise huir. Y Jonás, allí en el capítulo 4, justifica su desobediencia y nos muestra que no estaba tan arrepentido. A veces nos movemos así delante de Dios. Cuando las papas queman, nos arrepentimos, pero en cuanto salimos de la situación adversa, le volvemos a manifestar a Dios lo mismo que había en nuestro corazón. Y entonces no estábamos tan arrepentidos como cuando estábamos adentro del vientre del gran pez. Jonás vuelve a decirle a Dios aquí: ahora te cuento, Dios, por qué yo me quise escapar, por qué quise ir a Tarsis, porque sabía que ibas a hacer esto. Sabía que los ibas a perdonar. Estamos frente a un profeta encaprichado, a un profeta que es un niño inmaduro que solo quería el fracaso de su mensaje y la destrucción de esos enemigos. Y tanto se enoja Jonás, escúchame bien, este es el enojo de Jonás. Tanto se enoja Jonás que hace el ridículo al enojarse. Y esto también nos dice algo a nosotros, porque muchas veces cuando nos enojamos hacemos el ridículo delante de Dios y delante de los demás. Es el momento en que Dios le dice a Jonás esas palabras del versículo 4. Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Te parece que se justifica semejante enojo por esto? ¿Por esto que yo hice, dice Dios, te vas a enojar tanto? Y salvando las distancias, muchas veces creo yo que Dios nos susurra al oído estas mismas palabras cuando nos enojamos mucho, cuando nos airamos y pecamos, cuando nuestro corazón se llena de ira y tomamos decisiones en caliente,
o cuando agraviamos a otros, o cuando tomamos decisiones que no agradan a Dios, llenos de enojo. Dios parece susurrarnos al oído: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Se justifica semejante respuesta, semejante enojo frente a esto que está sucediendo? Si tenés un problema con el enojo, si reconoces al enojo como una debilidad personal, tendrías que subrayar esa pregunta de Dios en tu Biblia y remarcarla para tenerla presente y dejar que venga a tu corazón cada vez que te enojes demasiado con tu mujer, con tu esposo, con tu novia, con tu novio, con tu amigo, con tu hermano, con tus padres o con tus hijos, o en el trabajo o con tus compañeros de trabajo. A veces hacen cosas que están mal y que nos enojan, y a veces nos enojamos de más y reaccionamos de manera que no corresponde y hablamos de manera que no corresponde y decimos palabras que después nos mordemos la lengua, pero ya las hemos dicho y ya han dañado nuestra reputación y han dañado la vida y la moral de otras personas. Graba esa pregunta de Dios para muchas veces en tu vida. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Sabes lo que hizo Jonás frente a esa pregunta? No le respondió a Dios. Directamente lo dejó a Dios sin respuesta, este profeta encaprichado, y se fue de la ciudad. Y salió, dice la palabra de Dios, y salió de la ciudad hacia el oriente para tener una vista panorámica, dice la palabra exactamente, para ver de lejos qué pasaría. Yo creo saber lo que Jonás esperaba ver. Jonás esperaba allí, en alguna colina al este de la ciudad, sentarse a ver y tener una panorámica maravillosa de cómo Dios procedía con la destrucción de la gran ciudad de Nínive y ser él un testigo privilegiado de la destrucción que no llegó. No llegó y no llegó. Y Jonás entonces se enojó todavía más. Permaneció a la intemperie, se armó una carpa, vamos a decir así, para pasar la noche, y Dios le va a dar otra lección. Dios prepara para Jonás una calabacera que le va a dar sombra. Usted vio las películas de Irak, ha habido cantidad de películas de guerra de Irak. Usted conoce entonces más o menos cómo es esa geografía. La vio ahí, un terreno árido, un sol que raja la tierra. Allí Jonás estaba a punto de insolarse. Y vino sobre él un viento solano, que viene a ser como el sonda más o menos, un viento cálido, abrasador, y un sol que raja la tierra. Con todo eso, la calabacera que Dios le había preparado en una noche se secó al otro día. Y Jonás se enoja entonces todavía más en contra de Dios. Ya no había nada que le viniera bien, ya todo lo enojaba. La predicación que tenía que dar, la reacción de la gente de Nínive al arrepentirse, la respuesta de Dios al perdonarlos, y encima ahora ver que la ciudad no se destruía y él se estaba muriendo de calor al rayo del sol. La escena es patética, es triste. El profeta encaprichado, el profeta que boicoteaba su propio mensaje, el profeta que esperaba fracasar y no tener éxito. La última palabra del libro de Jonás, sin embargo, no la tiene Jonás. Y esto es muy importante. La última palabra del libro de Jonás, versículos 10 y 11, la tiene Dios. Y la última palabra para reflexionar para Jonás y para nosotros es: Jonás, si vos te compadeciste de una planta, si a vos te dio lástima y te enojaste ahora por una calabacera que creció una noche y se secó al otro día, y no trabajaste para eso, ni creaste la planta, ni la regaste,
ni hiciste nada para que creciera, y te enoja, y te compadeciste de ella. ¿Cómo no me voy a compadecer yo, dice Dios, de una ciudad entera que tiene 120.000 habitantes que no saben distinguir, y escúchame bien, su mano derecha de su mano izquierda? Esa es la respuesta de Dios para Jonás, y nos habla de lo que Dios mira en su corazón cuando mira el mundo que no le conoce. Gente desorientada, gente absolutamente perdida y necesitada de un mensaje y de una palabra que la iglesia debe dar para ser verdaderamente sal y luz en medio de esta tierra. Gente a la que Dios mira y se compadece, porque en su ignorancia y en estar tan lejos de Dios no saben distinguir el bien del mal, no saben distinguir lo que es correcto de lo incorrecto, su mano derecha de su mano izquierda. Jonás, si vos tuviste misericordia y compasión por una planta, ¿cómo yo no voy a tener compasión por una ciudad entera? Y está Dios hoy diciéndonos a cada uno de nosotros que estamos enfrascados en nuestras cosas y que pensamos en las cosas de Dios de acuerdo a nuestra propia mentalidad, y que a veces nos ponemos solamente a nosotros en el primer lugar y nos despreocupamos de lo que pase con aquellos que aún no conocen a Dios. Dios nos habla y nos dice: ¿cómo no voy a tener compasión de esta sociedad que no sabe distinguir todavía entre el bien y el mal? Termino en esta mañana haciendo este llamado a tu corazón, allí donde estás en tu casa, que puedas responder a un llamado. Si estuviéramos presencialmente en la iglesia, te pediría que pases al frente por esto. Estás ahí en tu casa, te pido que pases al frente con tu corazón. Un llamado de parte de Dios a que nosotros podamos sentir como Dios. Un llamado de parte de Dios a que nosotros podamos pensar como Dios, a tener ese corazón. Puedas decirle en esta mañana: Señor, dame tu corazón. Señor, como dice la canción, te pido la paz. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero ver al mundo como vos lo ves. A mí me enoja, a mí no me gusta, a mí esa gente me puede parecer muy mala, muy violenta incluso. ¿Qué pasaría si Dios te mandara a predicarle a una pandilla de narcos? ¿Qué pasaría si Dios te mandara a predicarle a gente que ha cometido algún homicidio, a gente que ha cometido atrocidades? No estamos muy lejos de lugares donde se cometen atrocidades. Esa gente, ¿vos le predicarías? ¿Le darías una oportunidad con tu mensaje en el nombre de Dios? ¿O harías como Jonás, ir a predicarles para que digan que no? Y si dicen que sí y aceptan a Cristo y se arrepienten, yo me enojo. Todavía hoy hay gente llamada a ir a darle el mensaje a lugares difíciles de esta sociedad, a quienes nosotros no le daríamos humanamente una oportunidad, pero Dios, en su gracia y en su misericordia, se las quiere dar. No somos superiores. Nosotros solamente hemos hallado a nuestro Salvador, pero no somos mejores que ellos. Nos ha hecho mejores Dios, pero humanamente nosotros no somos mejores. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Por sus propios méritos no hay nadie que sea superior a los demás. Dios quite de nosotros todo espíritu de superioridad. Si alguna vez ha surgido en tu corazón un aire de superioridad porque tenés algo más de Dios respecto de lo que este mundo tiene, ese sentir no es de Dios. En el nombre de Jesús te digo, pedile al Señor que quite de tu corazón todo ánimo de superioridad. Y te digo más, Dios todavía siente compasión. Dios todavía siente compasión por esa gente confundida. Dios quite de nosotros
toda superioridad y nos permita sentir con Él la misma compasión que Él siente. Te lo digo una vez más, sea tu oración en esta mañana: Señor, yo quiero sentir con tu corazón. Dame tu misma manera de ver y de sentir frente a lo que le pasa al mundo. Y cuando compartas el mensaje, en vez de esperar que la gente lo rechace para su propia destrucción, como hizo Jonás, ese fue el gran error de Jonás en el capítulo 4, puedas sintonizar con el corazón de Dios y alegrarte cuando alguien viene al arrepentimiento. Las cuentas de cada uno delante de Dios las tiene que arreglar con Dios, no con vos ni conmigo. No somos jueces, solo somos mensajeros, embajadores en nombre de Dios, diciéndole a este mundo: reconcíliense con Dios. Y acerca del enojo, el gran enojo de Jonás, termino hoy diciéndote: cada vez que te enojes, cada vez que tu enojo te lleve a tirar todo por la borda, cada vez que a partir de un gran enojo y una gran calentura, como decimos a veces, quieras pelearte con el vecino, tirar por la borda lo bueno que Dios hizo en tu casa, venga a tu mente y a tu corazón esta palabra de Dios y puedas pensar: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Estás haciendo bien en agarrarte semejante enojo? ¿No sería mejor enfriar un poco la cabeza, pensar, recapacitar? En el nombre del Señor te digo: si estás enojado, no tomes decisiones, porque las decisiones que toma una persona en medio de un gran enojo, en general son decisiones equivocadas, decisiones apresuradas, decisiones como aquella de Jonás, de huir de la ciudad, de salir hacia el oriente y sentarse a ver una destrucción que no iba a llegar. No iba a llegar ese día. La historia completa se cuenta un siglo y medio después casi. La ciudad de Nínive, con la misma crueldad que ellos ejercieron contra otros pueblos, fue arrasada por los medos y por los babilonios. Y de Nínive, hoy los arqueólogos que han ido a excavar, no quedó nada. De todos aquellos palacios y de esos lugares maravillosos, tierra arrasada. El arrepentimiento de Nínive fue momentáneo. Sirvió solamente como un ejemplo y como un mensaje para Jonás, para los israelitas, de que tenían que ser luz a las naciones, y para nosotros, para que entendamos que somos Jonás en medio de este mundo. Dios bendiga tu vida, Dios aliente tu corazón. Cuando venga el enojo de Jonás contra quien sea, recordá esa expresión de Dios: haces bien en enojarte tanto. Y frente a este mundo necesitado y confundido, que no sabe distinguir la izquierda de la derecha, Dios ponga en nosotros el mismo corazón de misericordia y de amor que Él tiene para salvar. Dios todavía está aquí para salvar. Dios ha enviado a su Hijo unigénito para salvación y no para condenación. Está aquí en medio de nosotros todavía, y este es el día de salvación. Oramos juntos en esta mañana. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque hay más en la vida de Jonás que todavía nos sorprende, y en este maravilloso libro de Jonás que nos deja lecciones para cada uno de nosotros. Podamos aprender en este día, Señor, del enojo de Jonás, aquello que no debemos hacer y aquello que sí debemos hacer. Permítenos, Señor, identificarnos con tu corazón, sentir como tú sientes, mirar al mundo como tú lo miras, predicar mimetizados y consustanciados con tu palabra, de tal manera, Señor, que anhelemos lo mismo que tú anhelas, que busquemos lo mismo que tú buscas, que nos alegremos con lo mismo que tú te alegras. La salvación
y el arrepentimiento de muchos. Bendice, Señor, nuestras vidas, y cada vez que venga sobre nosotros algún sentir de superioridad o de orgullo espiritual, te rogamos, Señor, que lo arranques de nuestro corazón, nos ayudes a desterrarlo de nuestras vidas. Y, Señor, cada vez que venga sobre nosotros algún enojo furibundo, alguna furia de esas que nos hace perder los estribos y que nos hace muchas veces hacer el ridículo, recuérdanos esa palabra que le diste a Jonás para que aplaquemos nuestros ánimos. Haces bien en enojarte tanto y que podamos reaccionar de acuerdo a tu palabra y a tu consejo y bajarnos del caballo de nuestro enojo y hacer la paz con aquel que consideramos nuestro adversario en un momento de enojo. En el nombre de Jesús compartimos este mensaje y te ruego, Señor, que bendigas con tu paz cada casa, cada hogar, cada familia de nuestra iglesia y pongas en nosotros tu corazón y tu sentir para poder compartir el mensaje como tú nos has enseñado y como tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Bueno, queridos hermanos, buenos días, y ya vamos terminando esta reunión del día domingo. Y bueno, permítanme que antes de que oremos para terminar la reunión pueda compartir algo. Si ustedes recuerdan el principio de la apertura de Mirta, que no nos hemos puesto de acuerdo en que ella leyera lo que leyó y yo que compartiera lo que estoy compartiendo en este momento en Filipenses 4, para que luego podamos orar con entendimiento, ¿no? Con sabiduría en estos tiempos difíciles donde necesitamos realmente tener una palabra de Dios y una palabra de confianza para cada uno de nuestros corazones. Somos iglesia, pertenecemos a un mismo cuerpo y nos alegramos cuando algunos de nuestros hermanos o varios se alegran, y nos entristecemos cuando alguno de los hermanos pasa por momentos de dificultades. Pero déjame decirte una cosa en esta mañana, lo que dice Filipenses 4, versículo 6 en adelante: no se preocupen por nada. Qué difícil no preocuparse, ¿no? En cambio, oren en todo tiempo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y el mío, y tu mente y mi mente, mientras vivamos en Cristo. Cuidará tu corazón, porque de él mana la vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que bueno, ahora sí les invito a que realmente podamos orar pidiéndole al Señor por aquellas cosas que estamos necesitando. Hay tristezas, hay angustias, hay incertidumbres, hay preocupación por familiares, hay preocupaciones por hermanos queridos que están pasando por dificultades, por enfermedad, algunos internados, otros en cuarentena. Bueno, en fin, hay un montón de gente que nos rodea que está sufriendo. Y no nos puntualizamos solamente en uno, decimos, bueno, en la iglesia hay 2 o 3 hermanos que están pasando por dificultades. Cada uno de nosotros tenemos nuestras amistades y muy cercanas estamos pasando por estos momentos realmente tristes y angustiantes. Y ¿sabes una cosa? ¿Qué podemos hacer nosotros por más que nos preocupemos? Nada. Lo único que podemos hacer es lo importante dentro de todo esto: orar al Señor y clamar al Señor y poner delante de su presencia nuestras peticiones, rogándole y orándole. Así que en este momento podemos ponernos de acuerdo desde aquí, yo desde mi casa, vos desde la tuya, donde te encuentres. Cerra tus ojos y comenzá a pensar en aquellas personas que están pasando por necesidades y clamá por ellas. Comenzá a pensar en aquellas personas que forman parte de la iglesia del Señor y orá por ellas. Tenemos muchísimo para orar, así que vamos a tomarnos unos minutitos para terminar la reunión orando por las necesidades de aquellos
que están pasando por este momento de dificultad. ¿Oramos? Vamos, nos unimos en oración juntos. Dale. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy muchas gracias en esta mañana por esta palabra que tú has traído, Señor, que tanto bien hace en nuestros corazones. Gracias por la reflexión que compartió Mirta. Gracias, Señor, por este tiempo de oración que vamos a tener delante de tu presencia. Te rogamos y te pedimos, Señor, por aquellas personas que tú conoces, que están pasando por necesidades, y por aquellas personas que nos preocupamos. Señor, que cada uno de nosotros pueda poner delante de tu presencia con nombre y apellido y el problema que está pasando en esta mañana a esa persona. En el nombre poderoso de Jesús presentamos, Señor, estas vidas delante de tu presencia. Te rogamos, Padre, te rogamos, Señor, que tú asistas a aquellos que están enfermos en esta mañana, que tú asistas a aquellos que están pasando por problemas económicos, por falta de trabajo, por tristezas de no poder ver a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti pidiéndote en esta mañana, Señor, que tú escuches nuestro clamor. Sí, Señor. Que tú escuches aún Señor. con cuánto dolor Sí, Señor. nos presentamos delante tuyo, rogándote, Señor, por aquellos que están pasando por alguna prueba difícil en este momento. Sí, Señor. Eres tú el único que puede asistirnos a cada uno de nosotros. Sí, Señor. Por eso ponemos, Señor, a todas estas personas delante de tu presencia. Hijos, nietos, sobrinos, amigos, los que están enfermos, por el pastor Alberto, por el pastor José María Silvestri, Señor, por Edgar, por Edgar, el hermano de la iglesia, Edgar Mamani. Señor, te rogamos y te pedimos por Alejandro, por Estela, por sus hijos, por su familia. Señor, para que siga fortaleciéndonos en este tiempo de prueba, Señor, que están pasando y que estamos pasando, porque somos cuerpo, Señor. Sí, Señor. Y nos amamos en Cristo Jesús con todo el corazón. Los bendecimos, Señor, en esta mañana, esperando, Señor, que tu pronta respuesta no se haga tardar, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana Sí, Señor. y encomendamos lo que resta del día delante de tu presencia, y seguiremos durante la semana escuchando de parte de nuestro pastor Alejandro de Luca las reflexiones Sí, Señor. que tanto bien Sí, Señor. hacen a nuestros corazones. Amén, Señor. Dios te bendiga, hermano.